Amigos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy, un sábado aquí a mediodía desde México y ya de noche desde España, les quiero presentar a la invitada que tenemos este día. Es una escritora muy especial de nombre Patri. ¿Cómo te encuentras? Bien, de noche ya por aquí. Ha pasado el día un poco cansada, pero bueno, bien. Buenos días y buenas noches a la audiencia. Así es, déjame te platico que nosotros tenemos audiencia de Venezuela, de Argentina, Colombia, Estados Unidos, de aquí de México. Hay muchas personas que nos ven y el objetivo es que la literatura llegue a todas esas personas y puedan cada día conocer un escritor nuevo. Muchas Des- gracias. ¿Desde dónde nos acompañas? ¿Qué parte de España? Tenemos Pues, el. desde Galicia, desde Santiago de Compostela, es la zona que está más rozando el Atlántico, encima de Portugal. ¿Y qué nos puedes platicar de aquella parte de España? Porque es muy diverso. España es muy diversa. Sí, yo he tenido la suerte de vivir en el sur, en el centro y en el norte y de recorrerla casi por entero. Y para mí es una zona, es como el jardín de Europa, Galicia. De hecho, estamos ahora con el tiempo que no llueve y a ver si logramos salvar los embalses. Pero es como el jardín de Europa. Es un paisaje tremendo. Tengo un idioma particular, tengo un idioma muy particular. La gente dicen que salió hace poco una polémica de un actor que decía que éramos muy cerrados y la zona de mar precisamente, la gente de zona de mar es gente muy abierta, tenemos un largo pasado que hace que se hayan arraigado costumbres a día de hoy de antes. La gastronomía es magnífica, te puedo ir a hablar infinito. ¿Qué parte de España te ha gustado más de lo que has conocido? Ya dices que has vivido al norte, al sur. ¿Cuál ha sido tu favorita? La que más, pues ahora me pones a un compromiso, pero yo me quedo con Santiago de Compostela. Un compromiso porque luego, ¡ay! ¿Cómo que? Ay, sí, es muy bonito. He tenido el gusto de conocer a dos escritoras también de por allá y es maravilloso. Ojalá un día me toque poder ir a conocer. Yo siempre he tenido la curiosidad de conocer Barcelona, sobre todo por todas las obras arquitectónicas que Sí, tiene y es muy interesante. Gaudí. Aparte, Gaudí es precisamente la que se me vino ahorita a Sí, la pero mente. no te olvides de que Gaudí hay una obra de él, un palacio episcopal en un pueblo del centro de España, que salió fuera de Barcelona también, quiero decir, a hacer cosas interesantes. Sí, y es muy interesante ser parte de todas estas obras que han trascendido a través de todos estos años. Sí. Aparte de escritora, eres pintora. Ujú. Platícanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en conjunto con la literatura? Pues puedo destacar, así en conjunto con la literatura, puedo destacar una obra que presenté a una exposición colectiva con mis compañeros de la UNED, donde estoy estudiando Historia del Arte, y hicimos una exposición tanto física como virtual. Y añadí también un poema, un poema que aparece en el libro, que es el de las tres Moiras, el primer poema de la parte de versos. Y bueno, la verdad es que es difícil. A mí me gusta separar las dos cosas, pero bueno, es difícil también a veces separarlo y es bonito ponerlo en comunión. Así es, porque puede ser una interesante combinación ambas, porque puedes tomar inspiración de alguna obra de arte que hayas creado y aparte O escribir de una, acerca de ella. o de una existente también, de una del pasado. De hecho, tengo por ahí
un pequeño proyecto es una obra muy conocida del pasado. Ya, bueno, ya si más adelante, si la saco más adelante me entrevistas y te vas a dar cuenta de que estábamos hablando en este momento. Sí, y aparte, bueno, ahorita también se da mucho que hay muchos escritores que luego de repente les gusta poner ilustraciones en sus libros. ¿Y qué más si tú sacas, por ejemplo, creas otro ser o creas algo que viene directamente de tu imaginación, tú misma plasmarnos y dárnoslo a conocer cómo es? Sí. Se me Sí, viene de a la hecho, por vez. ejemplo, la portada de mi libro de ahora, de Historias a la luz de la lluvia y otros a destiempo, es la imagen de una acuarela. Está digitalizada, pero es una acuarela. Y tengo pensado en el próximo libro que voy a sacar, está macerándose y está construyéndose y va lento, quiero que vaya lento, pues la portada probablemente la pinte yo. Si me la aceptan, la portada probablemente la pinte yo. Y eso es maravilloso porque tú nos estás dando tu interpretación directa de lo que tú has escrito. Eso es. Y, y a veces hay gente que te puede hacer, tú puedes escribir y te puede hacer esos bosquejos, pero no es lo mismo que el mismo autor con su imaginación nos los dé a conocer. Sí, porque la portada de un libro, a fin de cuentas, es la primera impresión que tienes, lo que te va a causar, lo que te va a sugerir que hay dentro. Una puerta abierta, es la puerta del libro, de la novela, efectivamente. Y nos va a mostrar por adelantado, preadelantado, qué tipo de historia es también. La que estoy escribiendo. No, O, la portada la portada es un... nos muestra por adelantado qué tipo de historia vamos a leer, muchas veces también qué tipo de género, o sea, es tan Sí, sí, porque no es... A ver, son simbólico. relatos y versos. Es simbólica, son relatos y versos. Entonces sugiere la delicadeza de los versos y la magia de la prosa también en los relatos. Entonces es muy sugerente, no es ninguna imagen en concreto definida. Si ponéis historias a la luz de la lluvia y versos a destiempo en el Google, sale en la portada del libro ya directamente. Entonces sugiere más que nada, no muestra, No no, muestra. claro. Platícanos cómo inició tu experiencia en la literatura, desde muy joven, ¿verdad? Sí, desde los 7 años. De hecho, siempre lo cuento porque fui a visitar a mi madrina a la aldea y estaba muy eufórica, muy contenta porque le había nacido un jardín, o sea, le habían salido flores en un jardín y las flores eran preciosas, yo las vi. Y al fin de semana siguiente fuimos y mi madrina estaba muy triste, ¿no? Porque las flores habían desaparecido, se las habían destrozado. Entonces la emoción era totalmente contraria a la anterior. Entonces el lunes en clase nos mandaron a escribir algo para un concurso de literatura y a mí se me ocurrió escribir un poema basado en eso. Y la anécdota es que la profesora que nos trataba en ese curso de primaria, era de tercero de GB por aquel entonces, no se creyó que lo había hecho yo. Entonces Sí, fue una cosa así, pero sí, la había construido yo, efectivamente. Es un recuerdo que tengo y que se me quedó grabado en la memoria, porque fueron muchas emociones las que viví con eso. Y al final de cuentas es lo que hace la literatura. Cuando nosotros escribimos, nos libera de todas estas emociones y nos ayuda a reconstruir nuestros sentimientos. Y los provocamos también, los provocamos al lector, que eso es mágico también, que alguien te diga que le ha provocado emociones lo que ha leído de lo que tú has hecho, es maravilloso también, claro. O que también ayudes a reconstruir una maraña de pensamientos que tenga en esos momentos y no sepa cómo expresarlos y que a través de lo que tú has plasmado se dé cuenta cómo los puede acomodar en su vida. Sí, de hecho, por ejemplo, hoy respecto a lo que tú acabas de comentar ahora, cliqué un email
para un proyecto colaborativo en el que estoy participando y que ya a ver si puedo hablar más adelante algo más de él. Y que sí, intento precisamente lo que tú dices, a través de una historia, que alguien ordene, a través de una historia ordenada, que alguien ordene y se dé cuenta de determinados aspectos de su vida, efectivamente, que pueden estar desordenados, que pueden estar desubicados, que pueden estar ser erróneos, etcétera. Y a través de la literatura toma esa terapia y va reconstruyéndose y preparándose para enfrentar diversas situaciones en la vida cotidiana. Pues sí, sí, porque la literatura te ordena, te da más libertad a la hora de ver las cosas, te hace más flexible también, etcétera. ¿Cuáles fueron tus primeros autores en la literatura que conociste muy joven y te quedaste enamorada de su manera de trabajar? Pues es que también los tengo muy grabados, porque recuerdo que mi madrina, la de las flores del jardín, me regaló un libro que era Mujercitas, de Louise May Alcott. Te suena, ¿verdad? Mujercitas. Sí. Y también Momo, de Michael Ende, me lo regaló una amiga de clase. Yo tenía 7, 8 años aproximadamente y en 2 años diferentes me las leí y me marcaron mucho lo que es Momo y Mujercitas, cuando era muy joven, muy niña, muy niña. Y a través de los años las has vuelto a leer en otras ocasiones y cómo te has Sí, sentido. pues sentí la emoción de volver a leer algo que me había impactado en su momento. Me volví a sentir niña otra vez. Y es muy emocionante hacer eso, de escoger una novela que te ha impactado en el pasado y volver a leerla. Eso es muy interesante. Y Y me, terapéutico también. y me imagino que de repente cuando leías algún pasaje, pudieron haberse venido momentos o situaciones, porque a veces uno pasa que está haciendo alguna actividad, estás leyendo un párrafo y lo que tú viste o lo que tú hiciste se te queda grabado y Sí, vuelves a leer ese párrafo y te acuerdas, ay, me acuerdo que estaba haciendo tal cosa cuando lo leí. incluso el olor que podía haber en ese momento, que había olor a humedad. Cuando de muy niña leí la novela de Mujercitas, había olor a humedad en la habitación. Yo estaba en una cama sentada leyendo. Sí, olor a humedad. Mm. Y después de Mujercitas, ¿qué tipo de literatura te ha gustado leer? ¿Es los mismos gustos de tu literatura es lo que tú escribes o son diferentes? Es que tuve una época en que no leí mucho, hubo un lapso de 10 años que no leí mucho, pero sí, se asemeja bastante de lo que llevo leído a día de hoy, se asemeja bastante. Lo que se me da muy mal es la comedia, se me da muy mal. De hecho, por ejemplo, leí hace un tiempo Maldito Karma, que es una novela cómica por excelencia, y me gustó leerla, pero me sentía muy perdida porque me cuesta mucho escribir comedia, es un reto para mí, eso es un reto para mí. Y ahí está muchas veces de que algunos dicen que lo que un escritor plasma es acerca de cómo es él. ¿Tú crees que tú como escritora pudieras plasmar un personaje o situaciones totalmente diferentes a lo que tú eres? Se puede, porque, o sea, siempre coges rasgos tuyos, tienes que conocerte bien a ti mismo para luego plasmar en un personaje emociones, porque estás plasmando emociones, estás plasmando sentimientos, estás plasmando ideas que se le ocurren al personaje, conflictos, etcétera. Entonces es muy importante conocerse a uno mismo. Pero también te puede servir de inspiración otra persona. Porque, por ejemplo, si vas a describir a un psicópata, te vas a informar de qué es la psicopatía, pero no significa que Uh-huh. tú seas un psicópata, por No, ejemplo. Claro. así es. No, yo me preguntaba porque muchas veces hay algunos autores que como ahorita tú me estás comentando, a mí me da mucho trabajo escribir la comedia, porque a Mm. lo mejor en su vida cotidiana a ellos les cuesta mucho trabajo
ser de esta manera. Entonces, ¿qué tanto es el trabajo de un escritor y qué tan difícil puede ser escribir un personaje que sea completamente diferente a uno y que tenga características que no estén en tu vida cotidiana? Pues inspirándose en otras novelas, en personas que conoces, inspirándose en películas, etcétera. A mí me cuesta mucho, o sea, considero que tengo sentido del humor, pero la comedia me cuesta muchísimo. De hecho, estoy preparando algo ahora también que tiene que ver con la comedia y me cuesta muchísimo ponerme a ello. O sea, no porque me cueste ponerme a ello, que me pongo, sino porque mm, me gusta plasmarlo en un papel, la comedia. Y a veces hay algunas cosas que uno las siente más espontáneas, más del momento que tú estás platicando. Bueno, lo personal también me cuesta mucho el trabajo la comedia, pero a veces que estás en tu casa, de repente te van saliendo chistes, momentos espontáneos que te hace reír y haces reír a las personas que están contigo, pero eso es difícil O no te das plasmarlo. cuenta. Es como los payasos, un clown. Ajá. Un clown es muy chistoso, pero no se da cuenta que lo es. Un clown, un payaso. O sea, la imagen que tenemos de clown, él es muy simpático hacia afuera. Los demás lo ven así, pero él es muy triste por dentro. Entonces, claro, ¿dónde está? La comedia realmente encierra una gran tristeza en su parte más, en su foro más interno. Entonces, claro, no lo sé, a lo mejor la gente más triste es la gente más que tiene más sentido del humor o más cómica. No lo sé. No, yo lo veo más así, como que a veces tienes que estar en la situación y en el momento para entender estos chistes o estas anécdotas que causan risa, pero a veces es más difícil plasmarlas porque las personas a las que tú se las vas a describir no están en esa situación y Ya, meterlas en ese contexto. ya. Pues sí, lo intentaré porque es un proyecto que tengo ahí para un certamen que tiene que ver con la comedia. Entonces es un reto para mí, lo quiero intentar. Entonces es muy poquito, son 4 folios, pero quiero que sean 4 folios contundentes, con comedia. Entonces lo voy a intentar, ya te contaré. ¿Cómo te inspiraste para escribir tu novela actual? Bueno, no es novela, es un libro Libro de actual. ¿Cómo te inspiraste? Pues es que fue todo un proceso sin darme cuenta casi, porque empezó en el 2007 con el relato más antiguo que tengo fue en el 2007. Luego me viene la tesitura de tener que escoger varios relatos que tenía ya escritos y a partir de escoger unos cuantos integré el libro, pero fue un proceso muy lento. De hecho, por ejemplo, tengo una anécdota de que me puse en contacto con la editora hace 4 años y no volví a contestarle el email hace 2. O sea, con una diferencia de 2 años le contesté. O sea, que fue una cosa muy lenta. Muy lenta. Mm. Pero dicen muchas veces que es mejor porque vas madurando tu texto, lo vas plasmando de poco en poco. Sí, eso es lo que... Cuentan, Perdona, dime. sí, cuéntanos cómo ha sido tu proceso en este caso. Pues tener ideas y plasmarlas en papel, escribirlas, ¿no? El proceso es, te surge una idea, la quieres plasmar en papel y te pones a escribir, corriges y dices bien, porque date cuenta que son relatos cortitos y versos y microrelatos también. Entonces, claro, no es lo mismo que una novela de 100 y pico de páginas, son relatos de 5 a 10 páginas aproximadamente. Entonces, claro, no es lo mismo que una novela amplia, que es lo que voy a hacer ahora, o lo que estoy haciendo ahora, que vas más paso a paso, lo vas trillando todo para no dejar nada suelto, lo vas trillando todo y es mucho más laborioso, mucho más. Aunque un relato y una novela tienen una composición muy similar. ¿Cuál ha sido la diferencia para ti? Bueno, más bien dicho, ¿cuál ha sido tu experiencia entre escribir relatos cortos y una novela larga? ¿Cómo te has sentido más cómoda y por qué?
La novela larga la estoy escribiendo todavía. Ujú. Pues es diferente, el relato es más instantáneo, vas macerando la idea, la vas macerando en tu cabeza y la vas haciendo y surge más espontáneamente, o no más espontáneamente, sino que es más instantáneo. La novela la vas descartando más, vas, es más largo el proceso, no sé cómo explicarte esta parte. El tiempo que lleva a hacer cada uno de los dos es diferente. En el tiempo es la diferencia principal. ¿Cómo es tu proceso para escribir tu novela? ¿Vas escribiendo capítulo por capítulo o ya tienes englobado en tu mente a dónde quieres llegar? Ah, no, no, donde quiero llegar. Es que sí, tengo ya el final hecho, la trama va cogiendo forma. Sí, 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 todo planeado. Lo quiero tener todo muy planeado. Porque hay muchas maneras de trabajar. Hay algunos escritores que dicen que planean el inicio y ya tienen el final y que van haciendo el caminito que los va Sí, llevando a ese sí, final. Otros tantos dicen que ya tienen todo estructurado y lo van rellenando. Cada uno tiene la manera de trabajar. Yo en lo personal soy de la que preescribo todos los capítulos y a grandes rasgos pongo aquí va a pasar esto, 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 otro, y ya nada más voy rellenando. Entonces son muchas maneras que se puede ir trabajando. claro, son muy lícitas. Yo creo que no es criticable de ninguna manera. Cada No, escritor debe conocerse a sí mismo lo suficiente para decidir qué manera es más loable o no a su estilo. Lo que pasa que, claro, en un relato, por ejemplo, es más espontáneo o te vas dejando llevar más por la espontaneidad, quizás, y luego porque es mucho más fácil de corregir. Pero una novela yo creo que requiere mucha estructuración y mucha más consideración en lo que es dividir las partes, conectarlas, etcétera. y luego la revisión, cuando has terminado tus más de ciento y pico de páginas, empezar a veces, aunque la tengas ya corregida, empezar a releerte, revisar otra vez que haya coherencia Claro. y Bueno, luego, que pasa también con un relato o incluso con un microrelato de 200 palabras, que necesita relecturas para adecuar la palabra o aquella coma que no quedó bien puesta, etcétera. Sí, y es todo un proceso. ¿Qué le recomendarías a las personas que recién comienzan a escribir? pues sobre todo que tengan una formación y que se formen y que lean y que seleccionen lecturas más amplias o menos amplias y que observen mucho, que lean noticias en el periódico, porque eso suele dar muchas ideas, que estén muy atentos a todo lo que ocurre a su alrededor, que escuchen mucho, etcétera. ¿Y qué lecturas les recomendarías para aquellas personas que apenas están iniciando en la literatura? Pues mi libro, por ejemplo, Historias a la luz de la lluvia y versos a destiempo, pero como mi libro, cualquier libro de relatos, por ejemplo, el de Chekhov, que es por excelencia el escritor de relatos, pues uno de Chekhov, cualquiera de Chekhov de relatos, o, por ejemplo, que se fijen en la estructura de cuentos infantiles, por ejemplo, o sea, que los recuerden y que se fijen en la estructura de los cuentos clásicos, es un buen ejemplo para tenerlo en cuenta a la hora de luego elaborar algo mucho más complejo, claro, porque los cuentos ya están hechos. Y al final de cuentas, una novela es como un cuento extendido, un cuento grande y a través de los capítulos vamos desarrollando la misma estructura que en un cuento pequeño. Sí, de hecho estoy haciendo ahora un curso en el que nos ponía el otro día un ejemplo el de la Blancanieves, o no, un cuento clásico de cuando éramos niños. Y te pones a analizarlo
Y exactamente, tiene una estructura, pues que podría ser una estructura muy, muy similar a la de cualquier novela clásica. Así es, solamente que más desarrollada. Yo lo siento así, como que en una novela vas platicando cada detallito, cada cosa, el personaje lo vas conociendo, lo vas desarrollando, y en un cuento o relato simplemente conoces el hecho. Ya, bueno, los personajes también es importante conocerlos. Lo que pasa es que a lo mejor los das a conocer en un cuento a través de los hechos. No te, Ujú. o sea, a lo mejor la novela requiere una descripción más detallada o lo vas escribiendo según las acciones o se describe por sí solo a través de las acciones. O sea, claro, como hay tantas formas de narrar y de estilos, pues yo qué sé, puedes decir Pilar es rubia o decir aquella mañana se levantó y se volvió a teñir de rubio. Estás Ujú. diciendo, estás dando información de su color de pelo y de sus hábitos con la peluquería. O sea, es un Así ejemplo de es. descripción física, pero luego también está la descripción emocional, claro. Y hay autores que aunque no te platiquen nada de su personaje, con las acciones te das cuenta de cómo es el personaje, tienen esa magia. Claro, Y hay otras ocasiones en las que no pasa. Yo siempre me sorprendo de que me ha tocado leer relatos de que con una cuartilla, que en ese momento que te describió lo que hizo el personaje, ya lo conociste, ya te cayó mal o ya te cayó bien o ya te agradó por las acciones que hizo, y ya te lo imaginas cómo es sin decir tantas palabras. efectivamente, sí. Yo creo que hay que tener en cuenta dentro del texto el subtexto. Es decir, lo que no se dice a través de lo que se dice a través de lo que no se dice en las palabras, pero que están implícitas en ellas. No sé si me explico. Sí. Texto, subtexto, decir sin decir directamente. Sí, yo lo veo así también. Y en muchas ocasiones pasa y en muchas otras no pasa. Pasa mucho que te platican todo el relato, pero no sientes al personaje. Puede Entonces ya pasar, puede pasar, ahí puede sí pasar de porque y depende también del personaje que se elija, ¿no? Porque a lo mejor a mí me pasa en uno de mis relatos de Historias a la luz de la lluvia versus a destiempo, que el personaje principal es el propio pueblo. El pueblo en sí le van pasando al pueblo, o sea, a los personajes les pasa, pero les pasa porque les pasa al pueblo le va pasando de todo. Entonces, claro, depende en qué personaje te centres a la hora de leer el relato. así es. Es la diversidad de la literatura, cómo encontramos formas y modos distintos de presentarnos todos estos mundos, y al leer diversos autores los vamos conociendo y vamos aprendiendo una manera diferente de expresarnos. Efectivamente. Yo, por ejemplo, cuando era más joven, me apasionó el realismo mágico. Me leí muchas novelas de realismo mágico. Bueno, ya para empezar, Gabriel García Márquez, que es un gran escritor Ujú. de esa corriente literaria. Pero sí, no es que me llegara a obsesionar, pero yo quería No, realismo mágico, realismo mágico, realismo mágico. Sí, fue también está Isabel Allende, Isabel que Allende. tiene Isabel Allende, que también cómo a través de la casa de los espíritus nos cuenta un hecho que pasó, pero lo hace de una manera. Sí, con realismo, o como agua para chocolate, por ejemplo, también. No recuerdo el nombre de la autora, pero como agua para chocolate es otra novela muy significativa de esa corriente. Sí, fue una época. También, por ejemplo, hubo una época en que me decanté por la novela rosa y leía mucha novela rosa. Voy por épocas. Otra época en que leía Arturo Pérez Reverte solo, y así. Tal vez en cierta manera reflejaba tu estado de ánimo en esos momentos, o tus situaciones personales o emocionales,
y te sumergías en ese tipo de literatura y después en otro, porque Puede final, ser, puede porque ser. sí, porque finalmente la literatura es un reflejo muchas veces de lo que estamos pasando y nos Sí, sumergimos. que cuando vas a escoger un libro, o a veces en que llamas tú a la puerta del libro, pero a veces el libro te llama, te escoja a ti también, efectivamente. Mm. Sí, son formas, es muy, muy divertido, muy grato cómo nos reflejamos a través de la literatura. ¿Qué proyectos tienes a futuro, aparte de la novela que estás escribiendo? Pues es que tengo una idea a desarrollar, otra que estoy desarrollando, luego un proyecto colaborativo y bueno, de momento es lo que quiero ir muy despacio con el tema de la novela, con el tema novela, muy despacio porque ya hemos comentado que es un tema que no es nada, no es nada, no creo que es muy grato, pero y también ingrato, pero no es fácil, no es fácil. Entonces, bueno, poco a poco. Así es. ¿Hasta dónde ha llegado tu libro? Que aparte de España, que conozcas que hayan leído. Pues en Colombia y en México. ¿Y qué te han contado tus lectores? Pues me escriben mensajes personalizados y me dicen que están muy contentos, o sea, que les ha resultado muy hermoso el libro y que quieren más. Y yo, bueno, pero es que a lo mejor lo que voy a hacer después no tiene nada que ver con lo que he hecho, pero les gusta mi estilo, es lo que de momento me han transmitido. De momento hay un consenso en que gusta, pero no sé, puede ser que a unos les guste más y a otros menos, pero claro, cuando te expones eso es a lo que estás expuesto. Y la gente te lo demuestra y eso hace que tú tengas más ánimo en seguir trabajando en cada uno de tus proyectos. Pues, hombre, sí que intento que no me influya, porque claro, no me gusta condicionarme por las opiniones, o sea, me alegra, evidentemente, y lo agradezco, pero intento no condicionarme, porque si no te condicionas y dices, bueno, a lo mejor estoy dejando de lado lo que yo quiero hacer, y si hago lo que yo quiero hacer, puedo dar más de sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, Puedo ofrecer más. porque tú ya traes tus ideas de lo que tú quieres hacer y a Claro, veces es más bonito que tú des al mundo lo que tú traes a que des al mundo lo que el mundo quiere. claro. Claro, entonces las agradezco y me encanta, lo que pasa es que intento no condicionarme con ellas. Así es. ¿Cómo te has sentido en esta charla? Ah, muy bien, hemos hablado un poco de todo. Ha sido una charla muy completa. Ya casi estamos por despedirnos. ¿Algo más que quieras platicarle a nuestro público? ¿Algún comentario? Pues no sé si pues que leáis y que seáis felices leyendo, que seáis muy variados leyendo, que deis oportunidades a diferentes tipos de escritores, todos nos merecemos una oportunidad. Y que si queréis leer mi libro lo podéis encontrar en México en Amazon y en España lo podéis encontrar en Latinoamérica en cualquier librería y en España también en cualquier librería. Nos dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros y esperamos volver a tenerte una vez más aquí. Muy bien, yo también espero para poder hablaros de lo nuevo. Muchas gracias. Aquí en la descripción del video voy a dejar tus redes sociales. No sé si quieras comentarnos dónde te podemos encontrar. ¿Tienes alguna página o blog? No, tengo el Facebook Patrick Couto, el Instagram Patrick Couto-bajo, el Instagram de pintura que es pintora ilustrada. Y de momento, en Twitter, Patrick Couto L, y ya está, no me olvido de ninguna. Ahí es donde te pueden contactar si quieren platicarte algo de su experiencia con tu novela, con tu libro que tienes ahorita de prosa y verso de poesía. Entonces,
es una gran oportunidad para conocer a otra maravillosa escritora y pintora. Muchas gracias. Efectivamente, sí. Pues nos dio mucho gusto que estuvieras aquí con nosotros. Nos vamos a estar despidiendo y este espacio queda abierto para en otra ocasión que quieras visitarnos. Muy bien, muchas gracias, Gabriel. Nos vemos. Chao.